Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presente. Originalmente, la cultura woke significaba estar despierto, estar consciente de las injusticias sociales, especialmente en términos de racismo y discriminación. Pero con el tiempo, esta conciencia se ha ido evolucionando a algo más, a una sensibilidad extrema, una moralidad que se quiere imponer y una cancelación de quien piensa distinto. Entonces hoy queremos preguntarnos, ¿es la cultura woke una verdadera defensa de los derechos o es una nueva forma de imponer la ideología? Descubramos más en el episodio de hoy. Bienvenido, Padre Jorge, ¿cómo está? Hola Brenda, bien, muy listos para aquí, para este tema que ha sido objeto de mi estudio en los últimos 5 años, más o menos. Pero aunque en realidad siempre uno está estudiando este tipo de ideologías que siempre, si no son unas, son otras, vienen diferentes colores y sabores, pero no dejan de llegar porque finalmente el padre de las mentiras está siempre al acecho. Sí, Padre, definitivamente estamos en un mundo muy cambiante, muy fluido, entonces vamos a conocer un poquito más al respecto de esto. Y comencemos con esta pregunta básica, Padre. ¿Qué significa y de dónde surge el término woke? Bueno, nunca significó algo bueno. Viene de el uso, digamos, lo que se llama en inglés slang, ¿no? Como lenguaje no formal de estar despierto, pero este estar despierto parte de la base de estas ideologías que pues nacieron en cuna comunista, socialista, y entonces es estar despierto a los modos en que alguien te está oprimiendo, es decir, todo está predicado en aquel presupuesto o estructura comunista de los choques de clases, ¿no? La lucha de clases que tanto predicó Karl Marx y que obtiene Karl Marx eso de Hegel en esta como binomio de tesis, antítesis, síntesis. Siempre tiene que haber un modo económico o social o humano que está oprimiéndote y entonces una cosa choca con la otra y da lugar a una nueva realidad. Y de ahí las revoluciones. Entonces, woke es estate despierto a cómo alguien te está sometiendo, explotando. Padre, ¿y esto nace de alguna cultura o algún país en específico? Bueno, nace en Europa. Y sí, o sea, es como un animal de tantos colores, es un camaleón que ha cambiado tantas veces de color, pero se puede decir que empezó pues así lejanamente, no el woke, pero lejanamente con Karl Marx, evidentemente, y toda esa cultura un poco de la muerte, distanciada del cristianismo, que tiene una antropología y una visión del ser humano pues muy deteriorada. Y cuando empieza a tomar forma, Brenda, es porque se dio en la escuela de Frankfurt, unos pensadores alemanes que obtienen de, algo, por así decir, del presidente del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, una ideología de que esta lucha de clases ya no se tiene que dar en la economía, sino en la cultura. Y nace en los Estados Unidos, después de que la escuela de Frankfurt lo trae a Estados Unidos, en una universidad que tengo yo aquí a unos 20 kilómetros, que se llama la Universidad de Columbia, que es la más infestada de todas, pero de ahí se pasa a las Ivy Leagues, o sea, se pasa a Harvard, a Princeton, a Yale. Entonces, todas esas universidades que tienen un gran prestigio en lo académico también están infestadas de esta cultura socialista, marxista, comunista, woke, que no es otra forma sino la nueva cara de lo que ha sido durante muchos años pues, los movimientos verdes del planeta y la sobrepoblación mundial y el calentamiento global. Y así va tomando una careta distinta, es el monstruo de las 1000 caras.
Ujú. Y bueno, al parecer la palabra woke, el estar despierto, pues podría parecer como algo de entrada positivo, ¿no? Como darnos cuenta de la realidad que se está viviendo en el mundo, quizás alzar la voz, hacer algo al respecto. Pero creo yo que en los últimos años como que ha tomado, al menos para nosotros como católicos, una connotación negativa. ¿Por qué será esto? ¿Tú has oído hablar que el demonio se viste de luz? Sí. O Obviamente de que el oveja. demonio siempre se presenta de manera, o sea, las tentaciones normales que Dios tiene con las personas que están en el bien, no es proponerles algo malo, sino proponerles algo menos bueno, ¿no? Y siempre bajo la apariencia de la manzana brillante, jugosa, que es una tentación para el corazón humano, ¿no? Entonces, pues obviamente, o sea, nunca tuvo un inicio esto así como medio bueno y luego se hizo malo. Esto empezó malo desde el inicio. Lo que pasa es que, pues, woke, en todo caso habría que decir awake, porque woke ni siquiera es buen inglés, ¿no? Ujú. Entonces, to be awake, sí, los cristianos tenemos que estar despiertos, que no dice Cristo, despertaos, vámonos, le dice a los apóstoles en el huerto de Getsemaní, pero no dijo woke, sino de que dijo awake o wake Ujú. up. Entonces ya te dice que ni el lenguaje le atinaron. Claro. Y bueno, justamente ahora que acabamos de pasar el mes de junio, el Día Internacional del Orgullo LGBT, sabemos que en los últimos años hay bastantes empresas, bastantes marcas que este mes de junio lo aprovechan para cambiar sus logotipos, para sacar productos especiales de orgullo, etcétera, ¿no? Pero vi en un blog de mercadotecnia que justamente en este 2025 esta tendencia se fue a la baja, ¿no? Porque las empresas en el 2024 pues se dieron cuenta, por un lado, que los consumidores más conservadores o de valores católicos boicotearon algunas marcas y por otro lado, la comunidad LGBTQ más, pues se quejó de que se estuviera utilizando esta bandera simplemente para temas pues de mercadotecnia y de generar ventas, no por un verdadero compromiso como con esta causa, ¿no? Entonces, ¿usted cree, padre, que esta cultura woke verdaderamente ya se esté permeando también en las empresas, en el mundo, pues sí, empresarial, o verdaderamente será más bien como por una conveniencia, no tanto por una convicción? Yo creo que son las dos. Hay una correlación entre un mundo que cada vez está más de acuerdo con el aborto, con matrimonios de personas del mismo sexo, y hay gente genuinamente buena, desde un poquito famosos, medio famosos, influencers, otros no famosos, gente común y corriente, pero que no han tenido una buena formación y no han sido inmersos en, pues, la cultura de la vida y los valores cristianos de respeto por la vida, de tener una antropología y una sociología adecuadas. Entonces, yo creo que habrá un poquito de todo en diferentes porcentajes en las empresas. Yo creo que algunas perfectamente creen en eso, así vendan menos, otras se aprovechan de que vende más y en un momento dado estaba, bueno, en algunos casos estaba vendiendo bien, pero de repente, pues, yo creo que hay que estar orgullosos de que cristianos y católicos en un país tan grande como este, que es la economía número uno del mundo, pues se hartaron o empiezan a hartarse, porque al principio en COVID aguantamos demasiado. Esto llegó a explotar solamente en 2024, pero durante 2020, 21, 22 y 23 fue una destrucción de valores, tanto así que ha llegado a los sistemas educativos, ¿no? Y en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, el día de hoy que estamos grabando,
este podcast, la Suprema Corte de Justicia le dio permiso a todos los padres de esta nación que quieran que sus hijos se salgan de la clase o que se sienten ofendidos cuando hay material LGBT, ¿no? Entonces, pues empieza una lucha y reacciona el cristiano tarde, cuando ya se hartó y ya sucedió. Y obviamente tiene un gran espaldarazo del hombre más poderoso del mundo, que es Donald Trump. Ahora que no sabemos exactamente qué piensa. Bueno, sí sabemos que en algunas cosas las detesta, otras no está muy a favor de lo que pensaríamos nosotros, por ejemplo, en otros temas pues de bioética, pero creo que o sea, ha venido a traer sentido común porque se había perdido absolutamente todo el sentido común en estos campos, ¿eh? Ujú. Padre, ¿y hay elementos de la cultura woke que pueden ser rescatables? ¿O usted cree que todo lo que la cultura woke, pues de alguna manera exige, pide, habla, va en contra de lo que nosotros defendemos como la verdad de Cristo? No, yo creo que sí tiene cosas rescatables, o sea, hay unas buenas intenciones por las razones equivocadas. A ver si ahorita me viene o me inspira el Espíritu Santo alguna analogía, pero mientras no, lo explico sin analogía. El que ellos quieran que, por ejemplo, un católico o un cristiano que toda la vida desde pequeño lo enseñaron a ver a una persona con atracción al mismo sexo y decir, ay, ese es un tal por cual, o un ataque, una discriminación, hacerle el feo, como se dice, pues no está bien, no es cristiano. Y entonces una ideología como esta puede venir a pulir y corregir, pero no venir y corregir una mala postura, un cristiano que todavía no ha profundizado en que este es un hijo de Dios y que es mucho más que su orientación sexual, pero lo hacen por las razones de la dignidad de la persona, todos creados a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer lo creó. No, lo hacen porque ellos a lo mejor están teniendo unas vidas muy chuecas, muy equivocadas, y entonces dicen, respeta a aquel para que luego respetes a mí lo que yo estoy haciendo mal. Eso puede ser una de varias opciones. Y además, en general, se ve que los valores y los antivalores vienen por grupos, vienen en grupo, ¿no? Es decir, quien está a favor del aborto normalmente está a favor de la clonación y normalmente está a favor del matrimonio gay y de la adopción de niños de parte de personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Entonces se mezcla la oscuridad y se quedan en la oscuridad y con algo de luz, pero las razones profundas no creo que brillen mucho al menos en los representantes más importantes de esta cultura woke, pero habrá gente más anónima que en algunas cosas dice no. Por ejemplo, yo he conocido gente que dice, bueno, a mí no me importa que dos personas del mismo sexo se amen mucho, si se quieren y se respetan, pero lo que sí no puedo entender es el aborto. ¿Ahí qué hay? Pues hay un valor de un lado de la cancha y otro antivalor del otro lado de la cancha. Y pues, ¿cómo esta persona llegó a eso? Pues porque hay todos los grados de luz y de oscuridad y luego de intermedio entre uno y el otro, ¿no? Entonces, cada quien tiene luz en la medida en que, pues, es cristiana o vive como cristiana o deja de hacerlo, Brenda. Uh-huh. Y luego hay varias personas dentro de la Iglesia Católica que se preguntan si en cierto modo nosotros tenemos como nuestra propia versión, entre comillas, de este woke o de este despertar, con ciertas corrientes internas como lo es la teología de la liberación. Que no sé, padre, si nos pueda platicar un poco qué es esto y si de alguna manera tendría como algo que ver. Yo creo que son parte de la misma familia de ideologías, pero separadas por 20, 25 o 30 años. Es decir, la teología de la liberación también toma de ese marxismo-comunismo de lucha de clases, de quítale al rico para darle al pobre, predicando una teología más material que espiritual, en donde hay que resolver las necesidades materiales, que sí hay que resolverlas, pero Cristo no vino a resolver esas en primer lugar. Vino a salvar el alma. De hecho, la creencia de los fariseos y de los mismos apóstoles es, va a venir a derrotar a los opresores romanos, al imperio romano, y no, vino a derrotar el pecado.
Cristo le da mucha más importancia a la vida del alma que la vida del cuerpo, pero somos alma y cuerpo y alma y cuerpo son la misma persona hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo lo resolvería la iglesia? Y eso, bueno, entonces creo que primero quiero responder a tu pregunta. No, la teología de la liberación es de otra época, aplicando quizá los principios más fundamentales, más o menos son los mismos, con ideas similares, pero esto ha sido ¿cómo lo llamaba alguien? Como una mutación de un mal de antes, que ahora tiene otra forma y otra careta, pero todo con una concepción de que no hay vida eterna, de que en la sociedad hay que transformarla por la revolución o la lucha de clases, la pelea, el oprimido, que es el discurso prácticamente de todos los líderes de izquierdas del mundo. Lo vemos en México, yo lo viví en Colombia, en Venezuela, perdón, lo tiene ahora Colombia, lo ha tenido Cuba por muchísimos años, lo tiene España en este momento, lo tiene Canadá, está por todos lados, lo tenía el gobierno de Estados Unidos ahora hasta la entrada, o sea, con Joe Biden y su gabinete. Entonces, pues no, quien está haciendo ese análisis como que está un poco confundido, creo yo. Y bueno, a ver, no podemos negar que, digo, si bien dentro de la cultura woke, como usted bien lo dice, pues habla mucho sobre este tema de las desigualdades sociales y demás, pues ha ido evolucionando hacia también un reclamo de la sexualidad, la desigualdad de género, el tema del aborto, el tema de los homosexuales, como ya lo platicó. Entonces, no podemos negar que hay ideas que nosotros como católicos creemos y defendemos en el campo de la sexualidad, en el campo de la defensa de la vida, que pueden ser vistas como de alguna manera opresoras o peligrosas para la sociedad, y esto de repente como que genera mucha tensión, como si la iglesia lo que quisiera es reprimir. Entonces, ¿usted qué piensa de esto? Bueno, yo creo que en la mente de las personas que lo piensan así hay una verdad, simplemente que como un tronco de un árbol que se le cortó hasta un cierto punto, porque hay un dicho que dice, un poco de cultura te hace ignorante, mucha cultura te devuelve la sabiduría. Entonces, por ejemplo, una persona que dice, pobrecita esa mujer que la violaron una noche y se embarazó. O sea, qué tragedia. ¿Por qué le vamos a obligar a tener un hijo? Si ella no quiere, no estaba planeado y no fue irresponsable. No es que fue a la discoteca, salió con un chico y se embarazó. Entonces ahí hay un valor muy importante y hay que decirle, coincidimos en el valor de la injusticia que se cometió y que pobre esta niña, esta mujer, ahora pues sucedió algo que ella no lo buscó. No hizo algo malo para llegar ahí. Y en ese sentido tenemos que decir definitivamente hay que amar a esa persona, pero y lo que trae dentro es una persona con los mismos derechos, nomás que todavía no la vemos, pero ahí está, todos pasamos por eso, es una persona absolutamente con toda la dignidad humana, desde el momento de la concepción. Celebramos la fiesta de San Juan Bautista hace poquito, desde su vientre materno brincó porque sintió la presencia de Jesús en la visitación. No nos volvemos personas cuando salí del día, en el 9º mes, cuando nos saca la enfermera o el doctor. Entonces lo que hay que decir a esta persona es, te está faltando considerar a la otra persona. Y porque hubo una injusticia a la mujer aquella noche, no podemos hacer una peor injusticia, en palabras de Papa Francisco, contratando un sicario para matar al niño. Entonces empiezan bien, pero se quedan corto porque es así, porque es más fácil destruir que construir. Construir requiere de ciencia, me refiero a ciencia humana, teológica, filosófica, sociológica. Y conocer estos temas toma muchos años para, pues, cada vez entenderlos más. Entonces ese es un ejemplo de muchos en donde ellos pueden decir es una manera de controlar y oprimir. Pero a ver, o sea, toda mamá y todo papá le ponen límites a los hijos. ¿Para qué? ¿Por falta de amor o por amor? Por amor. El médico te dice, ahorita yo que estoy con mi brazo, te dice, no juegues golf.
no está el brazo listo para aborto, me están oprimiendo. No seas tonto, no seas miope. La policía nos limita tantas cosas. Aquí en la zona donde yo vivo, no puedes utilizar una de estas sopladoras de viento para las hojas hasta que no llegue el otoño. Me están oprimiendo. No, están buscando una armonía en otro campo. Lo importante es conectar los campos y ver qué es lo que están queriendo lograr, ¿no? Y además, bueno, no, ya termino con esto, pero si supieran en el caso del aborto, la cantidad, lo hemos tratado aquí en New Fire tantas veces, la cantidad de heridas, traumas posaborto que tienen las pobres mujeres, no se olvidan nunca, no se perdonan durante muchos años. ¿Cuántas soluciones ten al bebé? Hay miles de familias buscando adoptarlo. Por poner un ejemplo, Brenda. Pero bueno, podríamos hablar de otros, pero basta con este. Ujú. Sí, y es que justo también en este contexto en donde donde la fe más bien y lo que nosotros defendemos es visto como una amenaza, como una opresión para la sociedad, pues es que ha surgido otro fenómeno interesante en los últimos años, que es la cultura de la cancelación, ¿no? En donde si tú no crees lo que yo creo y lo que yo te exijo creer a mi manera, entonces te cancelo. ¿Y cómo deberíamos nosotros como cristianos responder a esta cancelación cuando queremos defender la verdad? Yo creo que tres cosas. Bishop Barron lo dice en un video muy bueno cuando visitó la torre de donde murió Santo Tomás Moro en Inglaterra. Dice, el cristiano puede navegar la cultura con sagacidad, con prudencia, a veces diciendo, bueno, en este momento no me toca manifestarme, no es el momento para manifestarme con algo. Y dice, pero ya cuando el cristiano es puesto en una situación de either or, o sea, esto o esto, tiene que tomar una posición. Y si te cancelan, te cancelan. Entonces vienen las segundas dos actitudes. Confianza en la providencia por la valentía que has tenido. Quien dé testimonio de mí ante el Padre, ante los hombres, yo daré testimonio de él o de ella ante mi Padre. Confianza y trabajo. Me corren ahora. Señor, tú estás conmigo. Que me aprieta ahorita que estos 3 meses que no voy a tener trabajo y tengo 3 niños o lo que fuera. Confianza y trabajo. Vete a buscar otra vez. Dios aprieta, pero no, ¿cómo dice? No ahoga. Uh-huh. Entonces, parte de ser cristiano es la cruz. Y no se puede soñar en vidas sin la cruz, que por lo demás, para el que no entienda el concepto de la cruz, la gente sabe lo que cuesta, no pain, no gain. Si me cuesta la vida, aunque yo sea un pagano, me cuesta porque creo en ciertos valores o porque aspiro a tal cargo y entonces me toca tragar tierra durante un cierto tiempo para poder llegar a esto. O, no sé, los soldados que apenas entran a las Fuerzas Armadas, ¿no? Cómo tragan tierra aguantando que los de rango mayor los traten un poco mal porque tienen una aspiración a algo más grande. No lo hacen por Dios. Lo hacen porque tienen una gran aspiración. Bueno, pues tantas maneras de llegar a ello. Uh-huh. Sí, de acuerdo, padre. Y creo que también, pues, ver que detrás de esta lógica de la cultura woke, lógica entre comillas, pues verdaderamente como que no hay mucha lógica, ¿no? Y es una exigencia literal, exigencia donde si yo tengo aquí una taza y yo sé que es una taza y que sirve para tomar café, pero otra persona llega y me dice que es una lámpara y me exige a creer y a tratar a la taza como una lámpara, pues es que verdaderamente no tiene lógica, ¿no? Y creo que como cristianos también estamos llamados a hacer esa luz en medio de una confusión que verdaderamente no entiendo por qué es confusión, si es muy, muy lógico el poder ver cuál es la realidad de las cosas, pero sí ver el punto al que llega el discurso de estas personas que no, o sea, verdaderamente no hace sentido. Y eso es lo que tenemos que salir a dar como verdad, aunque pues nos cancelen, ¿no? Pero que nos cancelen por decir la verdad si quieren, pero no por una mentira. Así es.
Muy bien, Así es. padre. Oiga, y pensando pues en todas estas personas que justamente quieren salir, quieren anunciar la verdad en este mundo tan confundido, tan cambiante, sin caer en la confrontación, pero tampoco en la tibieza, o sea, como que qué actitudes podrían ser claves en estos tiempos para evangelizar a este mundo tan influenciado por la cultura woke. Mira, estas 3 actitudes son las mismas que en el curso de Woke que he dado 4 veces y que di aquí en Manhattan en el mes de enero, en el fin de semana de Martin Luther King. Son: número 1, primero conoce tu fe, porque una fe que sea verdadera no solo te enseña la fe, te enseña los presupuestos antropológicos. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? Me encanta esa frase que dicen, when you get the man right, you get the woman right, y viceversa. Cuando entiendes qué es el hombre, lo entiendes como complemento de la mujer. Te dicen, mira, esto es el hombre, pero es incompleto. Y cuando entiendes a la mujer, dices, esta es la mujer, pero ella es incompleta. Se entiende con el hombre. Hombre y mujer los creo. Vienen las características masculinas y femeninas de Dios. En Él los encontramos todas, porque Dios no es ni hombre ni mujer. Entonces, conoce tu fe, porque cuando conoces lo que Dios quiso revelarnos, y también que está muy unido, digamos que eso, llamémosle en una palabra, teología, y luego esta teología va a necesitar que conozcas de la filosofía, o sea, lo que puedes conocer por 2 caminos, por la ciencia o el razonamiento, como Platón, Aristóteles, los grandes filósofos de todas las épocas, ¿no? Incluso épocas modernas. Entonces, en ese momento gozas de tal cultura que no te pasa lo que decíamos hace rato, un poquito de cultura te vuelve ignorante. Porque empiezas bien, pero te hace falta datos. Tienes la mitad del rompecabezas y quieres decir qué dice de qué es la figura, y te faltan la mitad de las piezas o más de la mitad de las piezas. Entonces yo diría que cultura, conoce tu fe. Y no digo conoce el mundo o la filosofía nada más, porque hay un número del Lumen Gentium, uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II, donde la Iglesia dice: Dios revela el hombre al hombre. Si no conoces la fe, no vas a conocer al ser humano. Cristo revela el hombre al hombre. Número 2, santidad. ¿Por qué santidad? Porque cuando uno vive en lo contrario a la santidad, en el pecado, ¿cuáles son los efectos del pecado? Te ofusca la mente, te debilita la voluntad y te oscurece la conciencia. Entonces, la persona lujuriosa, mentirosa, tramposa, sus potencias interiores, el alma, la inteligencia, la voluntad, no ve con la claridad que debe de ver. El santo es el que ve y le llama a las cosas al pan, pan y al vino, vino. El mentiroso justifica todo lo que hace tratando de buscar un por qué vivir así. Y por tanto, como así vive, así juzga a los demás. Entonces viven en la mentira. La santidad te va a permitir ver como Dios ve. Y tercero, iluminar o evangelizar, que para mí es lo mismo. Evangelizar es contar de la buena noticia, de la gran noticia de Dios que nos ama, se hace hombre, nos trae un mensaje y luego muere por amor a nosotros y resucita diciéndonos: hey, la última palabra no la tiene la oscuridad, el frío y la mentira. La tiene la luz, la resurrección y la verdad. Bueno, quien vive así ilumina a los demás. Entonces, resumen, conoce tu fe, sé santo e ilumina a través del evangelio, que es la máxima de las luces, y así, pues estas ideologías, Brenda, van y vienen como las mareas, ¿no? Diferentes mareas que sacuden a la barca, pero no la hunden, no la van a hundir. Eso ya tenemos esa promesa. Y han intentado demasiado y no la hunden. A la barca, pues, de la esposa de Cristo, ¿no? La iglesia. Excelente, padre, me encanta. Creo que podríamos terminar muy bien con estas 3 actitudes que nos propone, pero no quiero dejar de lado
el que usted tiene un libro precisamente que se llama Ideas sólidas para un mundo líquido. Y bueno, ya para cerrar esta conversación, quisiera que nos platicara, pues si tuvo algo de inspiración precisamente en esta cultura tan cambiante que estamos viviendo para escribir este libro y que nos platique un poco. Sí, sí, definitivamente sí, por una frase que cuando se le escuché a Bishop Barron dije, no lo pudo decir mejor. Para el que no sepa quién es un obispo de la diócesis de Winona, Rochester, en Minnesota, y que admiro mucho por su gran capacidad de sintetizar el pensamiento humano. Es un hombre de una gran cultura y un hombre de evangelio, ¿no? Y él dice que vivimos en el tiempo de la autoinvención, en el tiempo del self-invention. En castellano sencillo o en español, es cada maestrillo con su librillo. Vivimos como que cada uno tiene su verdad y decide por dónde son las cosas y de qué se trata la realidad, qué es pecado y qué no es pecado, qué está bien y qué no está bien, qué cultura está bien, y todo el mundo respetémonos. ¿Y quién soy yo para juzgar? Pues, curiosamente, es que el juicio dice Aristóteles, que es uno de los 3 pasos del razonamiento humano. O sea, el ser humano no puede no juzgar. Juzgamos para comprar este carro o aquel, para vivir en esta ciudad o aquella, para elegir este esposo o aquel o esposa, para tomar esta ruta, este camino u otro. Entonces, eso de quién soy yo para juzgar, cuando se lo achacan a Cristo, no se dan cuenta que lo que quiso decir Jesús con esa frase no es que no mires, observes, juzgues y actúes, que es mucho la espiritualidad del Regnum Christi, ver, juzgar y actuar, sino que tengas misericordia y no le des el beneficio, o sea, le des el beneficio a la persona de que o no tiene formación, o no tiene luz, o ha sufrido, o que hay alguna confusión, que no juzgues su interior. Pero de la actitud externa, por supuesto que podemos juzgar. La policía se la pasa en todo el mundo juzgando de la actitud externa. Los jueces, los profesores, los encargados de poner orden en las cosas, ven una actitud y te multan o te meten a la cárcel. Y es así es la vida, ¿no? Entonces, bueno, en este libro me inspiré porque vi que el relativismo, que no es nada nuevo, lleva muchos años, pero es muy rampante. Cada mundo dice, yo creo que la verdad es por aquí. Ah, sí, y tú eres Dios, o que yo creo que. ¿Dónde lo leíste? ¿A qué autor profundo viste? ¿Qué tratado? ¿Cómo tienes estructurada tu mente? ¿Qué autores lees como para decir esto es así o es así? Entonces, ideas sólidas para un mundo líquido, pues es precisamente ese mundo líquido, lo decías tú, es muy fluido. En la última encíclica Dilexit Nos del Papa Francisco, hablando del corazón del Sagrado Corazón, del corazón de Jesús, dice, estamos en un mundo fluido, donde una verdad que hoy es, mañana no es. Por eso yo quería dar ideas sólidas, porque la materia más sólida, más importante que estudia alguien que busca las órdenes sagradas o que estudia una universidad seria en filosofía se llama metafísica. Y lo que la metafísica te dice es que hay cosas que no cambian nunca, porque Dios es uno y es hoy y siempre, principio y fin, y es inmutable. Él no cambia, no es hoy sí, mañana no, o hoy no y mañana sí. Y eso te da seguridad. O sea, es tan bueno que siempre lo que es bueno y lo que es malo es malo. Entonces, no sé si fui muy filosófico, Brendita. Así empieza el libro, un poco abstracto, porque estamos respondiendo a las preguntas más fundamentales que no tienen agarradera. O sea, es la pregunta de ¿por qué existe algo y no la nada? Que se le atribuye al filósofo Leibniz, pero también hay otros. Y luego, si existe algo, o sea, vemos que sí existe algo, ¿no? Pues estamos rodeados, tocamos cosas. Ok, ¿y con qué instrumento el ser humano va aprendiendo lo que va aprendiendo? O sea, la Brenda que está ahorita entrevistándome, cuando tenía 5 años, pues sabía muchísimo menos, y luego cumplió 10, y luego 15, y va. ¿Cómo es que aprendemos? ¿Cuál es el proceso cognitivo que se llama epistemología en filosofía? Y entonces hay ciertas cosas que yo no puedo aprender pues simplemente por pensar. Entonces alguien me las tuvo que haber revelado. Entonces ahí tocamos la pregunta tan antigua como todo. ¿Y Dios será que existe?
¿puede no existir Dios? ¿Tiene sentido el mundo sin Dios? Y luego, ya que respondemos estas cosas, ya nos hemos puesto una base firme para luego hablar de la persona, mis relaciones humanas, mi familia, mis heridas, cómo crecer, y finalmente terminamos en cómo ser feliz, cómo encontrar el amor y cómo lograr la paz. Entonces el libro pasa de ser muy filosófico a ser muy humano, muy de cómo vivir mejor, ¿no? Excelente, padre. Pues para quien quiera este libro lo pueden encontrar en Amazon, ya sea en inglés o en español, que yo creo que pues sí es un gran recurso para seguir en este camino de aprender a defender nuestra fe y dar razones de, ¿no? Ahorita mientras hablaba, padre, se me venía a la mente pues como Cristo desde hace más de 2000 años nos dijo que los hijos de este siglo son más astutos que los hijos de la luz. Entonces, pues en realidad no es nada nuevo, ¿no? O sea, si bien sí hablamos de corrientes y demás, pues desde los tiempos de Jesús, él mismo nos lo dijo. Así es, o sea, esto no es nada nuevo. Por eso yo te decía, acuérdate que San Agustín estaba metidísimo en sus ideologías y luego el cambiazo que dio, que ahora es pilar de Occidente. Y él creyó en el maniqueísmo y algunas otras corrientes y ya tenían sus desviaciones desde entonces y por eso empezaban las herejías. ¿Y qué hacía la iglesia? Pues producía unos hombrazos. En aquel tiempo no eran las mujeres porque pues normalmente era el hombre el que estudiaba y tal. Los que llamamos padres de la iglesia, no hay madres de la iglesia. Pero no porque la mujer no tenga la capacidad, la tiene y de sobra, simplemente que eran los tiempos. Y esos fueron atajando los errores filosóficos y teológicos de todos los tiempos, ¿no? Entonces, pues nada, siempre simplemente el demonio cambia de careta, lo pinta de otra manera y trata de engañar y lo va a seguir tratando de hacer. Pues muy bien, padre. ¿Algo más que quisiera agregar antes de concluir? Nada, Brenda, yo creo que pues lo hemos abarcado todo, ¿no? Eso, conoce tu fe, busca vivir santamente para que tengas esa connaturalidad con las cosas de Dios e ilumina, que se puede decir evangeliza, ¿no? Excelente, pues esperemos que este episodio haya sido un llamado para ti que lo estás escuchando a ser más firmes en la verdad, en nuestras convicciones y pues no tener miedo de ser testigos de la luz. Pues muchísimas gracias, padre, por su tiempo. Gracias, Brenda, y un gran saludo a los que nos escuchan, que cada vez son más. Sigan compartiendo estos podcasts con gente que la ven hambrienta y sedienta de conocer nuestra fe. Así es, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Dios los bendiga a todos. Si te ayudó este episodio, no olvides compartirlo. Y si quieres seguir nutriendo tu alma de otros contenidos formativos que ofrecemos en New Fire, síguenos en Instagram como @BeNewFire, en YouTube como @NewFire o visita benewfire.com.